ese gran regalo mágico que fue la Cumbre de Inspiradores. ¿Y ¿Qué cómo es? va la capacitación con Gonza? Muy bien, nosotros tenemos entrenamiento de una semana intensiva. Estamos simplemente diciendo, mira, en cualquier nivel evolutivo que te encuentres, en el despertar, en el instante en el que tú estés, vive con nosotros esta semana intensiva, donde Carolina Castellanos de Crece en Consultoría, que es quien trabaja con nosotros todo el tema de Enneagrama, Gonzalo Gallo, que pues maneja todo el tema de espiritualidad, y yo los vamos a estar acompañando con información de una semana intensiva para fortalecer ese camino del despertar de conciencia, pero también para acelerarlo, y los que sientan que hay como que, ¿qué es eso? También se nivelen, digamos que es una semana para nivelarse. Así que las personas que estén interesadas simplemente escriben ahora, la palabra ahora en comentarios, ahora, porque es ahora que decido hacer algo. Y la invitación, pues es como nosotros conocemos las leyes universales, entonces hicimos como un valor de inversión supremamente como ficticio, $17. ¿Para qué? Para generar una energía del dinero, una compensación, pero realmente es un regalo por todo el camino que hemos construido. Con esta semana intensiva, realmente con todos los ejercicios, vamos a estar listicos, listicos, listicos para seguir de la mano de tu maestría amorosa. Quiero que sea 10 de diciembre ya, porque ese es nuestro regalo de Navidad en familia. Sí, qué lindo y más hermoso cuando lo hacen en familia, me encanta. ¿Sabés qué? No le digas nada a nadie, pero ya estoy escribiendo la nueva obra de teatro para la cumbre de septiembre 24. Mira, me salió un verso. No le vamos a decir a nadie, por supuesto que no. No, Ay, qué mal. no, porque además va a ser como con más actores. ¡Wow! Dios Sí, sí, mío. sí, así que vamos a ver quiénes vamos a tener en la próxima cumbre. Ya estoy maquinando un poquito los personajes que vamos a tener, pero la gente se va a querer anotar desde enero, mirá lo que te digo. ¿Qué? Sí, y eso es una señal, porque ayer que estuvimos reunidos con el equipo que te mandé la fotico, estábamos diciendo eso. O sea, hay muchas sorpresas en la cumbre 2024 que, pues que nosotros que ya sabemos, Misu, sabes que va a ser, mejor dicho, si la del 2023 fue muy buena, la del 2024 es sin precedentes. Qué Así maravilla, qué maravilla. que les Bueno, vamos a ir vamos con todos los haciendo datos. como, como el tiempo está acelerado y pasa todo tan rápido. Entonces, de vez en cuando vamos a ir tocando el tema de la cumbre 24 para que ya la gente vaya sabiendo que va a ser realmente un mes de septiembre increíble, increíble. Yo también en lo personal para mis talleres particulares estoy armando algo nunca visto. Así que Ah, sí, Colombia, eso lo sabemos. Colombia, Colombia, ¿eh? ¡Wow! Me mueve todo, el corazón, las memorias, el cielo, me mueve todo Colombia. Una inspiración me traje impresionante. Bueno, mi Lili, yo sé que vos tenés una reunión ahora, No, ¿no? pero a las Así que, 7. bueno, sí, está bien, pero... Además, porque a las 7 tiene live Gonzalito también, entonces Ah, que sí, se conecten después de con nosotros con Gonzalito. ¿Con quién tiene Gonzalo Live? Jorge Gómez Calle. Jorge Gómez Calle, él es un médico, pero él se especializó, digamos, como en el tema de ayudar a trascender a las personas, de acompañarlas en el proceso de duelo. Y van a hablar también del Día de los Muertos, que es un día de los vivos antes y después de este cuerpo. Claro. Ay, qué lindo, me voy a unir a ver para escuchar. Sí, él es como, Jorge Gómez es como uno de los mentores de Gonzalito. Cuenta Gonzalito que ellos iban así como muy junticos a, a procesos de personas que ya estaban en el momento de trascender, y Gonzalito aprendió mucho de todo el acompañamiento que él hace en ese instante. Entonces ahí se comparten Claro. los dos mucha Bueno, información. porque Tú es sabes que lo en certificado realidad, que tiene. claro, es que en realidad la experiencia sobre algo que tenemos que conquistar paso a paso, de a poco, a medida que podemos trascender los miedos y ir recibiendo información nueva sobre
este tema tan esquivo para la mayoría de las personas, que es el tema de trascender, ¿no? La trascendencia. Y nosotras también elegimos este día un poco porque, claro, yo cuando era más chica, y que viajé a México y demás, y veía los festejos que ellos hacían para el Día de los Muertos, claro. eh, claro, a mí no me simpatiza la calavera, no me simpatiza la calavera. No sé por A qué, mí ¿viste? Pero tampoco. debe ser como una programación, porque en definitiva es parte de nuestro esqueleto y nosotros lo Y tenemos adentro fuera tampoco de todo el me armado, simpatiza. ¿no? Cero, cero, cero es más. Creo que también conecta con muchas cosas y recuerdos inconscientes que tenemos grabados de lo que nos han enseñado que es la muerte. Pero Gonzalito, como le pone como tanto color y tanto humor, yo ya como que la veo y digo, ah, sí, de verdad que me voy a conectar con algo alegre. Y ya. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después aprendí a respetar y ahora también empecé a entender, porque justamente un parte del ejercicio que yo hago en mi maestría particular es tratar de meterme en las cosas que yo rechazo, ¿no? Primero para detectar qué tipo de programación estoy sosteniendo ahí y segundo para irme del rechazar, sino y quedarme como el espíritu me pide en el observar que en muchos temas me cuesta, hay muchos temas que me cuesta ser una observadora, como por ejemplo esto que te digo, yo veo una calavera, tengo una especie de rechazo. Y me acuerdo qué impresión y qué mal que me causó la primera vez que fui a México y vi un esqueleto embarazado, ¿no? Ay, ¿Nunca lo viste? no. Ah, sí, lo tienen en un montón de lados, es como un arte de ellos, del Día de los Muertos, pero y yo me quedé, me acuerdo, estaba en la vidriera de un lugar donde había cosas muy hermosas y yo me quedé pasmada, dije, pero ¿cuál es? Trataba de ver, de leer qué significaba, por lo menos para mí qué significaba, y bueno, no tenía significancia. Después también entendí, justamente tratando amigos, hermanos mexicanos, yo tengo mucha audiencia mexicana, me siguen mucho también, gracias a Dios, allá se ve que tengo algunas memorias. Y pude entender que este día es como un día que ponemos en el calendario, que también es ficticio, como hacemos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día del Niño. El Día de los Muertos es como preparar la casa, preparar un altar para recordar a la gente que se fue, que se volvió a casa, de la familia y con, digamos, la creencia o la teoría de que ellos ese día tienen como permiso de venir a visitarnos, ¿no? Entonces, ¿me escuchaste ahí, Lili? ¿Por Sí, qué te claro. me congelaste? Sí, ahí te estoy escuchando bien. Que hacemos pues como todo digamos como agasajo para esperar la visita de ellos, pero en ese momento me sorprendí mucho porque realmente cuando uno no tiene información, pues uno se imagina, o sea, otra situación completamente diferente. Espanto, Claro, raras, sí, miedo, pero cuando uno ya ve la exacto. película Bueno, Coco, claro, Soul, la película Coco, por ejemplo, me hizo también tener como me dio mucha simpatía y la vi como tan apropiada, justamente para que la puedan ver los niños. Es como la película Soul, ¿viste? El dibujo animado Soul, que eso lo recomiendo. Hoy, por ejemplo, es un muy buen día para mirar eso, porque está hecha con una ternura y con una calidad que no impresiona, que no toca tanto el dramatismo de la partida y de la desesperanza de no estar con los seres que partieron, no toca por ese lado, como que deja de lado el dolor y lo trabaja más desde el humor y desde una neutralidad el dibujo animado. Yo lo recomiendo mucho a la película Soul, mucho, porque da una dimensión, pero muy, muy buena de cómo hace el alma para entrar a esta dimensión y cómo sale y cómo vienen y cómo se distribuyen. Tiene muchísimo de realidad
pero nada más que de una manera dulce, divertida y pareciera fantasiosa para que la interpretación no solo de los niños, sino de nuestra mente, porque nuestra mente niña le tiene miedo aún a este punto de la partida. Además que es cierto que es doloroso dejar ir, es doloroso el desapego, especialmente cuando no es en el tiempo correcto, y además nosotros en Occidente no acostumbramos a tener una cultura más sabia sobre el tema de la partida. Qué bueno es recordar, como siempre hacemos, algunos conceptos importantes, que recordemos que somos almas, que somos eternas, que somos estrellas, que somos espíritus, que tenemos un cuerpo parecido a este, de luz, pero que el alma cuando tiene que transitar por esta zona de la multidimensionalidad, y le podemos llamar tercera dimensión, cuando tenemos que caminar por acá y experimentar, cuando venimos a buscar cosas, cuando venimos a cosechar, a cultivar sabiduría, recompensas, conocimiento, cuando venimos a entregar y a colaborar, este plano es de mucha colaboración. Entonces, el hecho de que nosotros ignoremos lo que hace el alma, lo que quiere el espíritu, lo que pretende el espíritu, cuando se mete adentro de un cuerpo, cuando toma una identidad, un nombre y un apellido, un rostro, una nacionalidad, una raza, un idioma, todo eso es seleccionado por el alma al momento de venir a interpretar un rol. Como nadie nos enseña eso, nosotros nos metemos dentro de este vehículo y creemos que somos esto y que no existe nada más. Es más, tenemos un vacío, una parte totalmente en blanco de dónde estábamos antes de nacer, ¿no? Por eso también desconfiamos y no nos cuesta creer que cuando nos vamos de este cuerpo, la vida sigue, al contrario, se ejecuta, digamos, una divinidad mucho más concentrada fuera del tiempo y del espacio y donde estás conectada a todo lo que es. Que también del otro lado se vive, nos movemos en comunidades, en grupos y en familias de luz. O sea, así como es arriba, es abajo. O sea, acuérdense de este principio de la metafísica, que yo tenía ganas de hablar de esto, ¿no? Y así como es abajo, es arriba. Dice, entonces, ¿qué significaba esto en realidad? Estamos copiando un modelo que lo utilizamos en cada fracción de la multidimensionalidad. ¿Qué significa la multidimensionalidad? Significa que hay diferentes planos donde nosotros estamos vivos y que tenemos una conexión con ese fragmento de nuestro cuerpo etérico espiritual. Así como nuestro cuerpo tiene muchos órganos que todos funcionan en pos de una unidad, que significa el cuerpo esté sano, operable, operativo, sensible y vivo, así también nuestros cuerpos sutiles y los cuerpos multidimensionales que viven en otras frecuencias más elevadas están conectados con nosotros. Nosotros como que nos desdoblamos en muchos sentidos. Algún día voy a hablar de cómo es el desdoblamiento de los cuerpos, ¿no? Hice una meditación hace poco. Lo apuntaré para saber cuántos son, cómo los manejamos, porque si no sabemos cuáles son nuestros superpoderes, pues se desperdician sin utilizarlos al máximo, así que ahí queda apuntado. Claro, lo bueno es que piensen en esto. Al principio, cuando hacemos contacto por primera vez con esta información, nos suena como un poco fantasiosa, ¿no? Porque decimos, pero ¿cómo todo eso va a existir y yo no me doy cuenta de qué es? Entonces entra como una especie de desconfianza, porque yo estoy apelando a que las personas que me conocen y me respetan por mi trabajo sepan que no voy a venir a decir algo fantasioso. También eh, hago referencia, por ejemplo, a que vos haces la digestión con tu sistema digestivo, pero vos ni tenés idea de cómo lo está haciendo. Sucede solo, no estás consciente, no decís, mira, la primera vez que alguien le habrá dicho a una persona, ¿sabés que vos tenés un estómago? Y que hace la digestión, y la persona por primera vez habrá dicho, ¿será cierto? ¿Cómo sabés que es así?
Con el tema multidimensional pasa lo mismo. Nosotros habitamos muchas dimensiones. Más, perdón que te interrumpa, Misu, pero hay algo que yo sé que todos vamos a conectar con eso, y es con los supersónicos. Unos muñequitos de hace más de 60 años, que cuando uno los veía, ellos mostraban esto que estamos haciendo tú y yo, conectadas en una pantalla a distancias inimaginables. Y entonces uno Sí, decía, wow, o sea, eso imposible. Y mira, aquí estamos. claro. Bueno, y lo que es que muchas películas y tiras de ciencia ficción ya te vas a dar cuenta que en realidad son como un adelanto de lo que en el futuro nosotros vamos a ir conociendo. A medida que nos vamos enterando cómo es, lo bueno de esto, porque estamos hablando, aunque todavía no entré de lleno en el tema de la muerte, estamos hablando de eso. Yo estoy explicando cómo nosotros nos desplegamos en diferentes dimensiones, pero que somos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros abandonamos este proyecto físico, biológico, en esta dimensión, donde acá todo es lento, es pesado, es largo, todas las manifestaciones se dan con un proceso demasiado perezoso, la densidad acá es bien consistente, entonces nos cuesta pensar en lo sutil de los otros planos, no nos cuesta pensar, ¿y a dónde me voy cuando dejo este cuerpo? ¿Y a dónde me voy? ¿Desaparezco? ¿Descanso en paz? No es así. El tema de descansar en paz, en realidad, es un concepto religioso, ¿no? Como que insinúa que el ser se duerme para siempre, y eso no es real. Nada más contrario a la realidad de lo que es, porque justamente en el lugar donde más adormecido estamos es cuando estamos adentro de este cuerpo, en esta dimensión. El adormecimiento de no reconocernos, de no Yo recordar. creo que, o bueno, a mí, una de las cosas que tal vez le temía cuando hablaba de la muerte como tal, estaba relacionada con ese imaginarme de descansar en paz eternamente, o sea, no. O por ejemplo, ay, está lloviendo y venteando más bueno. O por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo trasciendo o muero porque en ese momento era lo que uno sabía, y entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a hacer nada, es oscuro, ¿qué? Claro, por eso, pero bueno, todo eso hace como una lúgubre eh, energía, una lúgubre sensación que nosotros tenemos cuando hablamos de eso, ¿no? El eterno descanso. Entonces, viste, es como que no te entra, o sea, todo tan incoherente nosotros cuando realmente hemos desarrollado la ignorancia en todas las expresiones, al máximo. Ahora estamos tratando de ir saliendo de ahí y hay muchas canalizaciones, hay muchos testimonios, hay muchos testigos y nosotros mismos ya empezando a ver las energías más sutiles, podemos ir descubriendo que hay todo un mundo que nos rodea, que está asistiéndonos, nosotros mismos estamos en una manera sutil, sin cuerpo, habitando y conectados en la multidimensionalidad, que es lo que recuperamos cuando nos vamos del cuerpo. Cuando nos vamos del cuerpo recuperamos los dones, capacidades, y nos salimos del tiempo tal como lo conocemos acá. En esta fracción del universo, el tiempo juega un papel importante porque nosotros, todo lo que acá empieza tiene que terminar. Pero no es así en otras dimensiones, no es así. Son otro tipo de experimento físico y el tiempo mismo sucede de una manera que nuestra cabeza ni siquiera puede pensar. Pero es cierto que los seres que desencarnan, que viajan, que se van a casa, que vuelven o que mueren, como normalmente le decimos, sí pueden venir a visitarnos. Es cierto que pueden venir. Es cierto que ellos vienen. Es cierto que ellos hablan con nosotros. Lo hacen en la trascendencia del sueño, porque cuando nosotros dormimos, nunca se dieron por preguntar por qué dormimos tantas horas, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos tantas horas para reciclar el cuerpo? Es algo que cuando uno empieza a investigar sobre el ser, sobre el alma,
hay que preguntárselo, porque normalmente si durmiéramos 2 o 3 horas que se reciclen todos los fluidos y ya estaría, podríamos vivir mucha más vida. De hecho que nosotros vivimos la mitad de la vida, porque nos pasamos más de un cuarto de vida durmiendo. Pero eso significa que nosotros, ¿qué hacemos? Recuperamos en otros planos todas nuestras energías y aptitudes y creamos cosas cuando nos salimos del cuerpo. Cuando dormimos somos visitados en su mayoría por los seres que siguen conectados afectivamente a nosotros. También somos visitados por nuestros guías, por nuestros maestros y por nuestros ángeles. Podemos ser llevados a otros reinos si pedimos. Incluso a veces sin pedirlo, el alma misma colabora. A veces cuando dormimos vamos y colaboramos como guías de personas que están despiertas del otro lado del planeta. Ay, es muy hermoso y es muy interesante. Muchos sueños y recuerdos, incluso hasta afecciones en el cuerpo, cuando amanecemos golpeados o doloridos, o al contrario, refrescados y rejuvenecidos, es porque hicimos cosas durante el sueño. De hecho que yo en alguno de mis talleres enseño el tema de cómo dirigirnos antes de ir a dormir con nuestros maestros para darles sugerencias. Me gustaría ir al templo del Arcángel Miguel, me gustaría encontrarme con mi papá y tener una charla. Maestros, acompáñenme, solicito permiso para encontrarme con él del otro lado del velo, esta noche mientras duermo para poder conversar, traerme al despertar la sensación, porque a veces no voy a recordar cómo me encontré, pero sí me voy a traer la emoción y la sensación de que todo está bien de alguna manera. A medida que nosotros calmamos el dolor de las partidas y vamos entendiendo, podemos tener la oportunidad de reconectarnos con los seres que están del otro lado del velo. Pensemos que es como si existiera, que de hecho es así, otro reino, otro país, otro continente al cual no podés ir por ahora, y que todos los que se van vuelven a vivir a ese lugar y además se reacomodan ahí también y van en grupos, conviven en grupos, estudian, investigan, proyectan cosas, algunos se sanan, otros hacen de sanadores, otros colaboran eh, influyendo energéticamente en personas cuyos temas la persona que se va de acá se queda pendiente, o a lo mejor porque desequilibró alguna cuestión, pide del otro lado ser un guía para equilibrar, y es muy, muy hermoso y muy maravilloso el sistema. No obstante, para como vivimos nosotros acá, como estamos en un lugar donde tenemos muchos temores, donde olvidamos quiénes somos, donde no podemos reconectar fácilmente con nuestros dones, donde la visión es absolutamente limitada por ahora, porque el cerebro tiene la capacidad de ver más que eso, no podemos ver el invisible, entonces no vemos los ángeles, nos vemos los guías, no vemos a nuestros seres queridos cuando nos vienen a visitar y a veces nos acompañan. En muchas oportunidades yo también acompañé a hacer el viaje a personas que yo atendía. Últimamente no estoy haciendo mucho eso porque me conecté con otra faceta de mi espiritualidad. Pero muchos años lo hice, debo haberlo hecho 15 o 18 años, y acompañé, instruí, asesoré a la persona que partía, a la familia, y después en el proceso del desapego, ¿no? De aprender, como no me gusta la palabra duelo, digo, aprender a vivir, a relacionarte con alguien sin su cuerpo, aprender a relacionarte con ese ser querido sin el cuerpo. En eso tenemos que enfocarnos nosotros, para poder minimizar
toda la carga que tiene la muerte, ¿no? Todo lo que le hemos puesto del dolor de lo vivido, de la experiencia, de los desarraigos, de los desapegos y de las pérdidas, que son reales, que se sufren y que dan temor. Nadie quiere que le pase. Pero sí tenemos que saber que ya viene una nueva forma de encarar este proceso. Como bien lo dijiste, Lili, no es un proceso de muerte, sino es un proceso de vida, de vida. Muchas veces me gustaría hablar más de esto porque eh, mi gente me escucha, ya que es un tema que la gente quiere esquivar, quiere evitarlo, porque le da temor. Muchos piensan que si hablan de esto, les puede pasar algo, ¿no? O también antes, no tanto ahora, había mucha incredulidad. Decía, no, pero esto es una fantasía, ¿y vos cómo sabés? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Y por qué lo afirmás que es así? Yo tengo muchos motivos para poder afirmar que esto es así. Cuando nosotros nos salimos del cuerpo, plegamos todos los chakras unos adentro de otros y salimos por el chakra corona. En el momento en que se sale por el chakra corona, por esta zona del cuerpo, el cuerpo colapsa absolutamente inidentificable 100%, que ya no hay nada dentro que lo habite. Cualquiera que ha pasado por la experiencia de despedir a alguien y que ha visto un cuerpo sin vida, sabe que es absolutamente inequívoco y se da cuenta en toda la dimensión de que ahí ya no existe nada más que una forma, ¿no? Que un cascaroncito que fue habitado. Entonces, es muy bueno concentrarnos también en decir lo que se fue de ahí, ¿no? Lo que se fue de ahí era lo real. Lo que está acá adentro es lo real. Lo que está ahí adentro de cada uno de nosotros es lo real. Y te digo que a pesar de que yo también tuve que hacer un esfuerzo muchas veces para trascender mis emociones y mis sentimientos a la hora de la partida, especialmente de gente joven, entendí la belleza de ese acto. Pude ver la belleza de ese acto. Por eso, por mucho tiempo, mi intención fue colaborar en salirnos un poco de la ignorancia, más que nada para ayudar al alma que se está yendo. Porque es muy cruel como hemos muerto hasta ahora. En todas nuestras vidas, partir ha sido absolutamente traumático, horrible y espantoso, porque lo hemos hecho en soledad, en ignorancia, o acompañados, pero con toda la familia desesperada, gritando, llorando, que no te vayas, que esto, que lo otro. Cuando el espíritu que nosotros somos se sale del cuerpo, escucha y ve todo lo que se habla, todo. No, no hay una manera de que desaparezca el ser, simplemente se salió de ahí y permanece, si no tiene conocimiento, a veces sorprendido, atónito, pero rápidamente tiene asistencia, porque nosotros todo el tiempo, mientras permanecemos en el cuerpo, tenemos asistencia, estamos acompañados siempre. Nadie, nunca, jamás en la existencia de la humanidad transitó su encarnación solo, nadie. Es imposible porque es una ley, es la ley del espíritu amoroso, de la fuente creadora, que todo ser que se anima a encarnar tiene que ser acompañado y asistido por un grupo de seres que son, como yo le llamo siempre simpáticamente, nuestro equipo ganador. Es nuestro equipo ganador, nuestros ángeles, maestros y muchos seres a veces de nuestro linaje. A veces hay abuelos o tíos o padrinos o algún hermano o, eh, o seres que han estado en otras encarnaciones con nosotros y todavía no ingresan a la tierra y te siguen acompañando para guiarte, sugerirte y protegerte. Por eso me encanta siempre recomendar el libro que lo tengo en mi página web gratis. Mi página web la tengo que actualizar porque no le estoy dando mucha bolilla últimamente. Pero hay un libro que se llama He visto la luz,
o también lo pueden bajar como audiolibro de YouTube. Me gusta mucho, mucho ese libro, porque ese libro describe algo espectacular que la mayoría de los otros libros sobre la trascendencia no lo cuentan, o muchas veces los testimonios no lo cuentan, que es cuando ella está en el sanatorio. Ella es una mujer de 30 años que le hacen una operación y tiene un inconveniente y no alcanza a poder llamar a la enfermera, y entonces se sale del cuerpo y sube y tiene toda una experiencia espectacular, cierta, válida, realmente honorable esa autora, que bueno, obviamente ella escribe el libro cuando vuelve, pero ella cuenta algo muy importante, que es que cuando se está saliendo del cuerpo, que a ella le da miedo porque ve otros seres que estaban ahí, inmediatamente hay una luz que desciende sobre su cuerpo y le hace como una campana, donde esos seres que probablemente a ella le daban temor, rebotan contra esa campana, ¿no? Que es como una campana de luz protectora hasta que ella logra terminar de salirse del cuerpo, e inmediatamente que se sale, ve sentado ahí al lado de donde ella estaba en la cama a sus tres guías. Y cuando los ve, es como ver a tres amigos que hace mucho tiempo que los extrañabas. Y dicen, pero ¿cómo? Nunca me di cuenta que ustedes estaban. ¿Cómo no me acordaba de ustedes? ¿Cómo pude haberme olvidado de ustedes? Y el encuentro es amorosamente, en la alegría y en el placer. Y cada vez que ella piensa en algo, instantáneamente está en ese lugar. Ella de pronto se preocupa y dice, uy, mis hijos. Tenía 7 hijos, tenía 30 años. Entonces, cuando dijo eso, con sus guías, ella a la velocidad de la luz o a la velocidad del pensamiento, se traslada a la casa y ve lo que estaban haciendo sus hijos. Y no solo ve eso, sino que el espíritu le muestra el futuro de la vida de cada uno de esos hijos, para que ella no se llene de ansiedad ni de dolor. E inmediatamente que toma el camino por donde ella se tiene que ir al otro plano, ve que había otras personas, incluso ve animales que van por ese mismo lugar, y ahí se dio cuenta de que los animales, ve perros y caballos, y ahí se quedó sorprendida y dijo, wow, esos también tienen un espíritu. Por eso es tan lindo ese libro, es muy completo. Y después cuando la reciben del otro lado, cómo es la organización donde se vive, que coincide muchísimo con la película y el libro de Kiko Javier que se llama Nuestro Hogar. Cómo se organizan, cómo hay familiares del otro lado que nos están esperando, que nos han hecho un lugar en el espacio donde vamos a vivir con ellos. Entonces, si todos nosotros pudiéramos investigar suficiente, porque yo pido que no me crean mi relato, yo pido que le entreguen un tiempo a investigar, a buscar, a validar lo que yo estoy tratando de entregarte con tanto cariño, para que de a poco yo y vos y toda nuestra familia de luz vaya perdiendo la ignorancia sobre un momento tan especial y tan importante, donde tenemos que estar absolutamente vibrando de otra manera en la medida de lo posible, para acompañar con alegría y con amor el proceso de la partida. Y sí es cierto que pueden venir a visitarnos, es verdad, no solamente para el Día de los Muertos. ¿Alguna pregunta hace la gente en los comentarios, Lili? Sí, hay una que incluso acabaste de responder porque como que van preguntando y como que tú los leyeras telepáticamente. Estaba diciendo a alguien que se le murió la perrita ayer y entonces que qué pasaba y ahí contaste que precisamente en el libro He visto la luz pues cuentan que animalitos entonces que también tienen parte Claro, en este cielo. Y dicen sí. también que sí, que han tenido experiencias con los seres que han trascendido, pero que ya no tienen tanto miedo.
exacto. Ellos tratan, ellos vienen cuando nosotros dormimos, nosotros salimos del cuerpo y conversamos con ellos y sabemos que están bien. Lo que pasa es que cuando volvés a entrar, la personalidad y el cerebro de la manera que está diseñado no recuerda, no memoriza esa verdad, pero sí la puede recordar como sensaciones o como sueños, como visiones. Lo que pasa es que queremos más, acá abajo queremos más, queremos más, queremos más. Pero yo les digo, sí podemos tener más, sí. Lo que pasa es que hay que encontrar, es como cuando vos buscas un canal en la televisión, que tenés que sintonizarlo. Hay que hacer la sintonía, ¿no? Hay que encontrar la frecuencia para poder observar, ver y sentir. Yo sé que en un futuro, esto, como lo vivimos ahora, como lo vivimos ahora, va a quedar en una época como de la oscura ignorancia sobre el ser y todas sus facetas. ¿Por qué? Y todos sus estadios. Porque a medida que nosotros podamos reconectar con nuestros seres queridos del otro lado del velo y podamos tener conversaciones, y para eso, ¿qué necesito? En primer lugar, necesito que mi cerebro considere eso como una verdad. Porque si yo eso lo tengo que vivir como un milagro, entonces no me va a suceder. Pero si lo vivo y lo siento y lo pienso como algo eh, posiblemente normal, entonces mi cerebro va a estar apto para abrirse a la experiencia. Porque todos los cerebros están diseñados para vivir experiencias extrasensoriales, para vivir experiencias paranormales, como se decía antes, para vivir experiencias multidimensionales. El cerebro está adaptado. Lo que pasa es que somos nosotros los que tenemos que habilitar esa zona de nuestro cerebro que nos permita vivir en la completud de todas las frecuencias que existen y poder conectarme a voluntad y también desconectarme. Sí, porque a veces yo he atendido gente que dice, no, porque ve gente muerta o porque ve gente que viene del otro lado del velo, porque ve... Y yo digo, la muerte no existe en realidad, no es gente muerta, es gente viva que solamente dejó el cuerpo. Pero si solamente estás conectado con eso y no sabes cerrarlo, para poder estar acá, también tenés que enfocarte en esta realidad. De a poco yo creo que todas estas cosas que hacemos, esto y lo que seguramente va a hacer Gonzalito en un rato, y muchísimas personas que se animan a mirar con amor, el amor del corazón una partida, ¿no? Obviamente también quiero agregar algo que quiero decir que no es normal, y miren qué maravilloso esto que me explicó el espíritu, no es normal que la gente se vaya antes de tiempo, no es normal. Esto sucede en una dimensión donde todavía eh, los propósitos están rotos. Acá están rotos los propósitos. Entonces nosotros a veces nos vamos antes de lo acordado, o nos quedan cosas pendientes y tenemos que venir por un tiempo, o queremos incidir en una familia que pase algo y esa familia moviliza toda una estructura que solos no lo habría hecho. Pero a medida que todos nosotros elevamos nuestra conciencia, no va a haber necesidad de eso. No va a haber necesidad de la pérdida como aprendizaje. Y eso sucede cuando hablamos, por ejemplo, de la quinta dimensión, ¿no? Que falta mucho para eso, pero estamos apuntando ahí. Esa frecuencia multidimensional que la podemos traer acá a este plano, nos va a dar la posibilidad de que la gente no se vaya tempranamente. No va a existir eso, porque ya no va a sufrir ni pagar karmas, ¿sí? Ni va permitir que esas cosas se gesten y materialicen desde la ignorancia. Cuando el ser se hace sabio, vive muchísimos, muchísimos años más de lo que nosotros vivimos. De esta experiencia es consciente, es voluntario, es voluntario. Ahora no, ahora lo usamos a través de accidentes, esto, lo otro, siempre algo traumático.
sentida como algo traumático. Así la persona tenga 110 años, igual creemos que no se tiene que ir, ¿no? Entonces, una Sí cosa que a mí me mismo, gustó pero mucho de mira que Gonzalo, ha cambiado mucho ese concepto y sabes que quiero leer un comentario muy hermoso de Sandra Todino. Dice, estuve en el momento que mi papá trascendió, fue un momento de paz de los dos. En ese mismo instante yo le decía que me escuchara y me hizo un ademán que si me escuchaba y me hizo un ademán con la mano. Sé que me saludaba. Y bueno, hay varios comentarios donde dicen que ya no le tienen miedo a trascender, que realmente esta información ha tocado sus vidas. Y por supuesto que uno la escucha y uno recuerda, o sea, uno dice, sí, es cierto esto. Hay algo más antes de venir acá y hay algo más después del plano terrenal. Estabas diciendo que te gustaba algo de Gonzalito. A mí me gusta todo. sí, me gusta. Lo que me gustó, sí, a mí también, pero una cosa que me simpatizó mucho de él es que él hace mucho humor con la muerte. Y es lo que nosotros necesitamos, en cierta manera, para poder equilibrarnos a eso, para poder equilibrar el dolor, el miedo, Entonces está bueno que nos empecemos a reír, que tomemos, que tomemos la... Muy bueno, que hagamos conversaciones sobre esto, que nos explayemos y que contemos un montón de testimonios hermosos, que también, pero recuerden que a medida que nosotros nos posibilitamos una evolución y nos adueñamos de nuestra sabiduría, habilitamos nuestro cerebro a la verdad cósmica, espiritual, divina, entonces vamos cambiando el paradigma de la muerte. Y esa es nuestra misión también, asesorarnos y tomar conocimiento, pensar en eso y empezar a hacer la redirección de la mente para que no lo encajemos en el lugar del cerebro del sufrimiento absoluto, sino traer un poco el romanticismo espiritual de entender la eternidad del alma y los diferentes procesos maravillosos que el alma experimenta y que el alma está entusiasmada muchas veces por irse, porque está entusiasmada en volver diferente. Cuando nosotros miramos el concepto de la... No digo que no vamos a sufrir en el caso de que algo sucediera, pero el conocimiento limpia mucho la posibilidad de que ese sufrimiento nos hunda. Puede ser más corto, puede ser de alguna manera más enriquecedor. Y también hacer la elección de no perpetuarnos en el dolor. Y yo lo digo y sinceramente a mí se ha partido gente querida mía, muy querida mía, y yo tengo nostalgia de ellos. Y a veces cuando pienso en ellos se me oprime un poquito el pecho, ¿no? Porque es como que me encantaría que ellos sigan desarrollando y participando de las cosas que les gustaba, y de la necesidad que a lo mejor nosotros tenemos de que esa presencia estuviera acá. Eso no lo podemos negar, pero este conocimiento que vamos desplegando es muy hermoso para que podamos vernos más como seres eternos que como seres finitos, ¿no? Y también ir eliminando los conceptos que no nos hacen bien de pensar que la muerte es un fin, porque esa no es la verdad. Aunque extrañemos a alguien que queremos mucho, si sabemos que está del otro lado, aprendiendo, divirtiéndose, recreándose a sí mismo, si sabemos que está acompañado, asistido, si sabemos que está en todo su poder, porque al salirse del cuerpo volvemos a eso, entonces es mucho más fácil trascender la necesidad física de ese ser. Y también nos podemos animar a hacer conexión
¿Se acuerdan, para los que estuvieron en la cumbre, que yo enseñé cómo conectarse, cómo estar del otro lado del velo con alguien que se había ido de acá? Eso lo voy a seguir enseñando, lo voy a seguir promocionando, porque es un ejercicio que en definitiva es sencillo, que tiene algunas pautas nada más, pero que hace posible una reunión, ¿no? En el límite del cielo y de la tierra, por decirlo de esa manera, porque en realidad no es tan literal el límite, no es literal, porque las dimensiones siempre están entremezcladas, entonces hay zonas que son como de dimensión compartidas, y ahí es donde nosotros nos podemos encontrar. Así es como a veces van a ser un bebé de la familia y ya lo sentimos que viene. ¿Por qué? Porque el alma baja a esa zona de dimensiones compartidas y se hace sentir, o nos da mensajes, o hace que nosotros soñemos con esa alma que viene. Y así, a medida que aprendemos a usar el cerebro del medio, que es el cerebro límbico, así de esa forma nosotros aprendemos a observar la verdad desde nosotros mismos y no tenemos que andar dejándonos convencer por otros que lo saben o lo interpretan a su manera. A mí me encantaría que esta verdad, cada uno de nosotros, de mis hermosa familia de luz, de los que estamos reunidos acá, pudiera investigar sin tenerle miedo al tema, porque a medida que traigan las porciones de la verdad a este plano, nos favorecemos todos, porque todos tenemos la capacidad de ser tan sabios, tan grandes y tan conectados como para disolver el dolor que se instala en la partida de alguien a quien nosotros todavía queremos tener físicamente. Estábamos vivos antes de nacer. Sí, ¿qué, mi amor? Mis ¿Qué me quieres te decir? preguntan harto en el momento en el que alguien se suicida, ¿qué pasa con su alma? Entonces, creo que es muy bonito poder también tocar ese punto donde la compasión y la comprensión y los seres asistidos de los que mencionabas ahora, pues sabemos que están ahí también en un proceso como ese, porque también es necesario. Lógico. Bueno, nosotros eh, de alguna manera, supongo que inocente, hemos sido criados en religiones donde nos han hecho creer que eso era un pecado. Y entonces, no solamente, no suficientemente doloroso que alguien de nuestra familia tome esa decisión, sino además el dolor que se le suma a pensar que es discriminado por el sistema de Dios, ¿no? ¡Qué crueldad! No es cierto, eso no es verdad. Siempre cuando una persona toma a su cargo el momento y la decisión de su partida, eh, tiene que ver con la historia que trae el alma, tiene que ver con la experimentación de esa alma y tiene que ver también con la imposibilidad de esa alma de permanecer por algún motivo en el programa, en este programa que es estar acá abajo. Pero de ninguna manera esa alma es discriminada del otro lado, todo lo contrario. Dios, Padre, Madre, como nosotros mismos como padres, asiste con mayor recurso y con asistencia profunda a las almas cuando salen del cuerpo de esa manera. Porque es cierto que el alma tiene un sufrimiento cuando ve lo que le provoca a sus seres queridos, cuando ve que podía haber tenido soluciones, cuando ve que también va a tener que volver a repetir en cierta manera el aprendizaje para poder trascenderlo, porque nosotros mismos cuando nos salimos del cuerpo y vemos las cosas que hicimos mal, queremos volver para repararlas. Entonces, hay una asistencia muy grande. Y de el otro lado, de acá, desde este plano, es muy importante que cuando tengan un familiar que pasa por esa experiencia, le honren su decisión.
hay que reunirse toda la familia, poner una hermosa foto de la persona, ponerles unas velitas blancas que siempre significan el trayecto de la luz, unas flores, y cada uno le tiene que hablar, cada uno le tiene que decir, te honramos con tu partida, estamos presentes, somos tu familia, somos tu linaje, somos el grupo que te acompañó. Podemos no entender las razones, podríamos querer que hubiera sido diferente, pero ante esta realidad te acompañamos con todo el amor de nuestro corazón. Te entregamos nuestra luz y te acompañamos en tu viaje hasta que nos hagas sentir que estás seguro y que estás a salvo. Entonces el alma trasciende el puente de las flores, que es el puente que se arma entre una dimensión y la otra, con el permiso de los seres que él sabe que dejan dolor. Porque cuando nosotros nos salimos del cuerpo, una de las cosas que más nos duele es haber provocado sufrimiento a alguien. Sin que sin que haya sido a lo mejor un alma buena, acá abajo. Todas las almas, todas, cuando pasan al otro lado del velo, les provoca sufrimiento álmico el hecho de haber dejado a otras personas sufriendo acá, por cualquier motivo que sea. Entonces, normalmente se le da la oportunidad al alma de que pueda asistir a las personas que sufren por su causa. Y ellos hacen como una mensajería de reparación y también hacen servicio, del otro lado se hace servicio. Por eso digo siempre que el sistema es muy hermoso y es muy amoroso. Traten de leer o escuchar o mirar las películas de Chico Javier, que si bien ya son viejas, no entiendo por qué no las actualizan, no entiendo por qué no filman más material con las verdades que él escribió. Yo lo admiro mucho porque él fue un gran inspirador para mí, así como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, cuya literatura y legado está totalmente gratuito, accesible en las redes, y que realmente una persona que lee eso nunca puede quedar de igual manera en el concepto de las partidas. Yo hice mi investigación ya hace muchos años y ellos dos fueron como los puntales, no solamente con la literatura y el conocimiento que ellos dejaron, sino la validación que hizo en mi corazón cuando yo empecé a leerlos y a ratificar que lo que yo sentía y sabía era esa verdad, así como el libro He visto la luz, que yo lo recibí en mis manos, no sé, creo que cuando se editó, hace como 40 años. Entonces, si nosotros no tomamos conocimiento sobre las cosas que más nos duelen, nos resulta imposible trascender esas cosas que nos duelen. La conquista de este lado tiene que ver con la sabiduría. Y nosotros no vamos a ser más sabios por lavar los platos todos los días en la casa. Nosotros no vamos a ser más sabios por hacer lo común, el común denominador. Hay que salirse de lo común y convertir nuestra mente en algo extraordinario, que sea capaz de pensar pensamientos nuevos, que nuestra mente utilice justamente su neuroplasticidad para abrirse a una dinámica de pensamiento que nunca hubiera imaginado que mi ser desarrolle. Ese es el verdadero desafío. No envejecer la mente, sino justamente dejarla tan abierta como para que siga conectada a la mente divina y la verdad yo pueda recibirla y además magnetizarla. ¿Qué significa eso? Jalar hacia mi vida los libros perfectos que van a coincidir con el estado de mi mente que está en este momento. O sea, la apertura que yo pueda tener en este momento, que a lo mejor no es la apertura que voy a tener dentro de 10 años, tiene que coincidir con un conocimiento que ya está plasmado. Entonces,
mi ser va a traer la oportunidad de que yo me encuentre con la persona que habla, con el ejercicio correcto, con el maestro que hace una meditación o con el libro que sea que le entre a mi cabeza, porque no todos los libros son iguales para que la mente lo acepte, por más que digan lo mismo. Pero como eso es un rompecabezas que lo digitan los guías, tus guías van a saber con qué te tenés que encontrar, que coordine la llave del conocimiento que entrega ese libro con justamente con la puerta que vos tenés lista en tu cabeza. Por eso yo invito a que honremos la vida y a todos los que se nos fueron, de alguna manera invitarlos, no porque hoy sea el Día de los Muertos, invitarlos a que pertenezcan a nuestra vida en la medida que eso sea correcto para ellos, para sentirlos, para escucharlos y para reunirnos, pero para poder seguir adelante, tanto ellos como nosotros. Nos merecemos esta evolución y tiene que ver con vivir en paz y tiene que ver con morir en paz. Tiene que ver con ambas cosas. Así como tener la mente abierta y que llegue este live con toda tu información amorosa. Gracias, mi amor. Misu, Gracias por esta convocatoria. Que mi vida. seguir creciendo en tu maestría amorosa. Tenemos un pensamiento diferente, vibramos diferente, tenemos resultados diferentes. Y, y esta familia de luz hermosa que has unido a tu sabiduría, estamos listos para ese taller del 10 de diciembre, Sí, donde además podemos con esta información darnos cuenta que antes de ese plan del alma, o sea, cuando empezamos a tejer nuestros aprendizajes en este plano terrenal, entonces estamos en un momento hermoso que con la información que estamos recibiendo tenemos la capacidad de renegociar, digamos, y eso es algo que, eso es como un milagro, o sea, los milagros no es revivir un muerto, los claro, milagros no, es poder. adueñarnos. Vos estás hablando de adueñarnos de nuestros contratos. Exacto. Y Bueno, este es lo plan, que vamos a tratar en el taller del 10 de diciembre, que se llama Renacimiento, pero que tiene que ver con la reunión con ese tribunal kármico que nos ayuda a diseñar nuestra vida, pero que nos permite a través de la conciencia acceder ahora y reformularlo para hacer una vida más larga, para repactar un montón de cuestiones a través de la comunión de esa reunión con el tribunal. Y vamos a hacer regresión al nacimiento, porque ahí está el portal. Vamos a hacer regresión. Y para todos los que se inscriban en noviembre, hasta el último día, tienen de regalo un taller adicional que se llama Celebración. Cómo celebrar la vida, cómo vivir en gozo, cómo conectar con la alegría y cómo realmente hacer cambios neuronales para abarcar una mayor porción de lo que se llama el merecimiento. ¿Qué te parece? hermosa, me parece un regalo súper poderoso y quiero con todo el corazón decirle a las personas que están acá conectadas y que van a ver la grabación que yo hice con Susi un live hace mucho tiempo donde hablábamos del gozo, o sea, la celebración de esas cosas que nos pasan. No piensen que es Sí, solamente la celebración del 24, del 31, no. El no, cumpleaños, el contrato, el novio, la pareja, la clase, no, es el una actitud, es la actitud de la celebración de la vida. Y desde ese momento recordé, o sea, hice clic con todo lo que nos compartiste y siento que el taller va a ser muy poderoso para tener esas herramientas súper puntuales y la manifestación fue casi inmediata. Entonces, ese testimonio lo quiero dar con todo mi corazón porque además la gente puede ver mis resultados. O sea, Claro. la gente puede ver mi proceso, lo que ha sucedido, lo que hoy son mis resultados en salud, en relaciones, en dinero, en adaptabilidad, en paz interior. Y, y todo eso se debe a practicar eso bueno que aprendimos. Así que esta maestría, no importa en qué momento la comiences, puedes unirte hoy a esta maestría. Si es tu primer entrenamiento, Absolutamente. nos vemos ahí, vas a tener la posibilidad de
hacer parte Claro de esta familia que muy... sí, hay que trabajar en nosotros, hay que conquistar nuestra ignorancia y establecernos en un estadio de mayor conciencia. Y yo estoy preparando a mi gente para esa realidad, para esa verdad real. Total, entonces lo único que deben hacer es escribir facilitadores aquí en la publicación o en este momento que estamos en el live, escriben facilitadores, inmediatamente se van a conectar con el WhatsApp del equipo de Susi para que por favor tengan paciencia a la hora de contestar los mensajes y nos vemos el 10 de diciembre en este entrenamiento Sí, camino qué a esa hermoso. maestría. Les va a encantar y además, bueno, esta vez en este taller que es online, pero hacerlo en el momento va a ser muy, muy importante por la energía que vamos a manejar. Como vamos a hacer regresión, entonces vamos a tener una asistencia extra ahí. Qué hermoso. Gracias Lili, gracias familia por haberme invitado a este momento. Gracias, festejemos la vida y sepamos que en realidad nuestro cuerpo todo el tiempo muere y va sacando células y va renovando y va renaciendo y que estamos siempre en contacto con los seres queridos que están acá y con los seres que están del otro lado del velo. No le tengamos miedo a la vida, vivamos, vivamos a pleno. Los invito a que caminemos hacia el sol, reunidos en familias cósmicas como ahora y con nuestra familia del corazón, para que podamos sentir que todos ellos también están a salvo. Les mando un hermoso mensajero de amor, de renacimiento y de vida para que los renueve a cada uno de los que están escuchando en este momento esta canalización.